en Radio Sur de Los Ángeles. Estamos hoy junto a Sandra Quintana Rodríguez. Ella es nuestra Seremi del Trabajo de BioBio. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos visitando Los Ángeles de Muy nuevo. bien, excelente. Así Usted es nos visita que bien seguido, eso me sí, gusta. constantemente estamos en actividad porque nos llaman de acá Ujú. para actividades como certificaciones, en algunos casos son charlas. Así que hoy Ya. día estamos por una charla efectivamente de pensiones con el Ah, Colegio de Contadores. excelente. Sí, porque ya entra en vigor alguna modificación, ¿verdad? De lo que fue los cambios que se hizo a la parte previsional, Sí, entiendo. a la reforma previsional. Y que entraban en vigencia ahora. Sí, efectivamente estamos, ¿Y en qué consiste eso? Porque sabe que fíjate yo que sé que entra en vigencia una modificación y muchos empleadores están con eso ahí diciendo, mi contador sabrá porque yo no tengo idea. por eso vamos a conversar con los contadores hoy día. Mira, la reforma previsional comenzó su implementación Ujú. de hecho, ya en el mes de mayo. Y ahí comenzamos con la primera parte de la implementación que tiene que ver con los seguros de lagunas. O sea, no hay trabajador que no haya tenido un seguro de laguna o no tenga una laguna previsional, Bueno, que es hay que, mucha gente que es de muchos años que que tiene laguna. entre una pega y otra a veces Claro, hay meses hay o meses, años. hay meses o años de cesantía entre Sí, medio, exacto. de la cual no tiene ninguna culpa, por supuesto, y resulta que su parte previsional se ve afectada. Sí, pues y es una doble preocupación, una que estás sin pega y en segundo lugar que Ujú. además te vas teniendo menos acumulado, fondos acumulados, porque Exacto. no vas a tener tampoco cotizaciones durante esos meses que estás cesante. Entonces ahora el seguro de cesantía lo que hace es que cuando la persona queda cesante, inmediatamente recurre a ese seguro de cesantía Ujú. y le dice a la administradora, mira, yo necesito que esta plata, este millón de pesos que tengo, poder dividirlo en 4 meses, en 3 meses, etcétera, tiempo que estime Ya. que pueda estar cesante. Y cuando eso ocurre, hasta antes del mes de mayo, lo que ocurría era que la persona retiraba su fondo, pero no había cotización. O sea, había laguna de cesantía. Claro. Entonces, lo que va a ocurrir ahora, a partir de mayo, es que cada vez que el trabajador ocupe el seguro de cesantía, Ujú. va a tener inmediatamente una cotización. Va a cotizar, Y ya. con eso Perfecto. reducimos La las laguna, lagunas pues claro. previsionales. Y eso es súper positivo para los trabajadores porque de esa manera también el Mm. día que jubilen o que se pensionen van a tener opción a los otros beneficios que tiene la reforma previsional, como por ejemplo la compensación por año cotizado, y que tiene requisitos. Para los hombres son 20 años cotizados y para las mujeres son 10 años cotizados. Entonces, lo que va a ocurrir es que si tú no tienes los 20 años, no vas a poder tener 0,1 UF ya por año cotizado que aumenta tu Mm. pensión, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, 10 años es lo mínimo. Para los hombres lo mínimo son 20 años. Entonces, no deja de ser plata, porque fíjate que sacando la cuenta hoy día, en Ujú. plata chilena, como dicen, en Mm. plata, Sí. en lo que hoy día tiene el valor de la plata, lo que va a ocurrir es que se sube más o menos con 25 años, que es el tope máximo de años cotizados, tú vas a Ujú. recibir 2 UF y media, que Mire, significa aproximadamente como 90 a 100 mil pesos. claro. Eso es fuera de lo que vas a recibir cuando entre en rigor, en definitiva, el aumento de Mm. la PGU. Porque la reforma tiene dos formas de financiarse. Una es el aporte del empleador del 7% y lo otro es lo que pasa con la PGU, que es el aporte del Estado finalmente a las Ujú. pensiones. Entonces hay dos financiamientos ahí. Cuando hablamos del aporte del empleador, eso es el seguro social que tanto se discutió en estos 2 años que hemos estado Ujú. con la reforma en discusión en el Congreso. ¿Te acuerdas cuando decían, no, que el Sí, 6% se vaya derecho a mi sí, cartola de sí, cotizaciones? Y nosotros decíamos, no, porque entonces dejamos a los actuales jubilados todavía esperando claro. morir simplemente con una pensión bajísima. Sí, me acuerdo, en el gobierno anterior también se discutió Era la un tema misma, similar, me acuerdo, sí, y tampoco se llegó a un acuerdo, no, y ahora por fin se pudo, menos mal, se pudo avanzar, avanzar en eso que estaba pendiente, en sí, que sí o sí, por un lado, había que subir la sí, cotización, porque el 10% de cotización no es suficiente. no. Uno, porque la verdad es que también usted me dirá, ahora esta gente está viviendo más que cuando fue creado el Mm, sistema. sí,
y resulta que la cotización del 10% claramente no iba a alcanzar. La gente antes se jubilaba y vivía como 10 años más. Sí, pues, Ahora vive pero 20, también, ahora vive mucho más después de jubilarse. claro, pero ahí tendríamos otra realidad también, que cuando existía el sistema de las cajas, ¿te acuerdas? Ujú. La particular, Antiguamente sí. la caja del Seguro Social, Ujú. la público y periodista, etcétera. Lo que había era un sistema de reparto. Y la cotización era mucho más alta. Y aparte que la cotización era mucho más alta, el sistema de reparto, que es lo mismo que va Ujú. ocupando hoy día el Seguro Social, permitía que las pensiones tuviesen una mejor tasa de retorno. La tasa de retorno es cuando tú tienes tu última liquidación de sueldo cuando Claro, estabas activo claro, y lo que vas a recuperar cuando estés jubilado, claro. de ahí para adelante. Entonces, hoy día, por ejemplo, si comparamos con el resto del mundo, tenemos que los países de la OCDE tienen entre un 70 y un 90% de tasa de retorno. Vamos a poner un ejemplo, 1.000.000 de pesos al retirarme, mi última liquidación de sueldo Ujú. activo, yo si recibo un 70% de tasa de retorno, 700.000 pesos de jubilación. Ujú. O 900.000 pesos, porque hay países como Holanda, por ejemplo, que tienen el 90% de tasa de retorno. Eso ocurre con los sistemas que tienen o mixto, o que tienen sistema mixto público-privado en el resto del mundo, o que tienen un sistema de reparto, ¿ya? Nosotros no tenemos eso, nosotros lo que tenemos es un sistema privado, porque el Ujú. sistema privado está alojado en las AFP, que son las Correcto. aseguradoras de fondos de pensiones. Sí. Pero las AFP, que es un sistema privado, entran con tus recursos que tú le Ujú. entregas con tu Ujú. 10% al mercado de capitales, Ujú. Correcto. a jugar con tu recurso en Ujú. inversiones, ¿ya? Te Correcto. invierten tu plata. Sí. ¿Qué pasó cuando estaba el gobierno del presidente Lagos? Es que las AFP, en ese entonces, cuando miraron lo que estaba ocurriendo, de que muchas veces esas inversiones no daban la rentabilidad que ellas esperaban, Ujú. entonces hicieron esta reforma en la cual las pérdidas las asumió el cotizante. Y ese Eso fue un es. tremendo error, Tremendo problema. y tremendo error, Porque hasta antes de eso, porque entonces, perdón, porque entonces se utilizó, digamos, las medidas del mercado en, ujú, en un tema que es social. La ujú, pensión es sí, seguridad social, ujú, no es un sistema que vaya a hablar de una rentabilidad y solo de rentabilidad, porque estamos jugando con el futuro de nuestras vejeces, de la gente que hoy día está jubilándose o las que ya están jubiladas. Entonces, ujú. no puede ser que el mercado sea solo el que esté siendo el que regule el tema de las pensiones, porque se transforma en un negocio y cuando tienes tú un negocio, tú lo que quieres es ganancia. Y hoy día las Correcto. ganancias las está teniendo las Las aseguradoras, ganancias tienen que ser para el jubilado. exacto, y hoy día no está haciendo así. Entonces, Para eso hay una superintendencia de pensiones, que regula y que tendría que haber regulado y puesto los márgenes. y no lo está poniendo porque la ley A no ver, lo señor, permite. de esta inversión que se hizo, ¿usted cuánto se está llevando para usted y cuánto se está llevando para el jubilado? Oiga, no, 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 un momentito, aquí el jubilado usted tendrá que responderle de las pérdidas porque la plata la pone él, usted hace los negocios. Antes se llamaba sociedad en comandita, En muchos años comandito, atrás. sí. Entonces resulta que una persona trabajaba, la otra ponía la plata, pero si la persona que trabajaba perdía plata, tenía que responderle al que había puesto la plata. Sí, po. Pero no te olvides de algo súper importante. ¿Te acuerdas cuando se hizo esta reforma de que las pérdidas las asumía el trabajador? O sea, claro, el trabajador con su pensión Claro, finalmente. También se crearon los multifondos, ¿ya? Y los claro, de multifondos más del riesgo fondo y de A, menos riesgo. claro. Entonces, Juegue usted ¿qué a es la lo que ruleta, pasó? señor. Claro, que ¿Y, cuando, y qué cuando sé yo? es para no regular el sistema, po. Claro, Porque en el fondo lo que es hacen es para decirle la a la, a responsabilidad. la, a la superintendencia de pensiones, no, no se preocupe, ¿Mm? porque le vamos a dejar la tarea a ese A él, trabajador que es el que no tiene educación que no tiene financiera, idea. que juegue con sus pensiones. Claro, Entonces le va a decir, ¿y qué es lo que hacía la gente? uno La más gente, especulativo puede rendir más, pero también es más peligroso, puede claro, perder más. pero que la gente no tiene educación financiera, no Es sabe que no de, tiene que tenerla. y no sabe de inversiones, no conoce que la compañía tanto, porque ¿Mm? también aquí hay una cuestión que es clara, las AFP no invierten la plata en Chile, No, las AFP la invierten en el extranjero, pero antes eran en el solo en mercado de Chile. las capitales. Antes eran solo en Chile y Claro, después, para poder salir al extranjero, ya tuvieron que hacer una modificación, pero ahí que dejaron al afiliado asumiendo las pérdidas.
Y el Linda la, 98% de lo que invierte lo hacen afuera. linda la cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que cuando el trabajador no tiene ni tiempo, Sí, sí. ni le corresponde estar No le averiguando corresponde. que ese capital, que en donde Oiga, está su sí, plata, el 40%, el 30%, el 100%, claro. es una empresa que tiene a lo mejor Ujú. dificultad económica hace rato. ¿Me Mire, entiendes? Entonces, salir a especular es no, peligroso. entonces Ahora, salga a eso es un especular, tremendo especule, problema. si especula en Chile o especula en el extranjero, a mí me da lo mismo. Pero si usted pierde la plata, usted que la está utilizando, pierde mi plata. Y si me está perdiendo mi plata, respóndame. Mm. Cuando se Y creó, ahora, cuando ahora se viene creó y el sistema, respóndame, pues. cuando se creó el sistema era 3,5% más UF. Sí, Era asegurado, era fijo, y si había pérdidas, la AFP tenía que responder. exacto. Alguien vino a engatusar al presidente de turno a decir, Sí. oiga, hagamos que el afiliado pierda, que asuma las pérdidas, presidente, cámbiame la cosa. Pero, Y ahí nos fuimos para atrás. porque claro, en ese entonces, no sé, eran 20 AFP, por poner un ejemplo. Por lo tanto, asumían las pérdidas entre 20, que no es lo mismo de hablar de 9.000, de 1.000.000, de 7 millones, de 9 millones de trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿qué es lo que le dijeron entonces al presidente en ese entonces? Que no estoy justificando, ¿ah? Porque esto no No, tiene justificación. no, no, no. Es que no se preocupen, la van a asumir 7 millones de trabajadores, por lo tanto es re poco lo que van a perder. Y Es eso que, nunca debió haber sido. no. Yo creo que el que tiene Bueno, claras sus convicciones el tiene mismo, que tener claro que el trabajador no puede estar perdiendo su pensión. acuérdese que ocurrió eso me recuerda que ocurrió un tremendo terremoto en el año 85, Sí, se creó un impuesto específico al combustible que sí. era para rehacer los caminos, pero después vino un señor presidente que dijo, ya, ahora vamos a concesionar estas carreteras Y vamos y con las... usted va a tener que pagar peaje. Muy bien, paga peaje, tengo una fantástica carretera. Ya, pues, ¿y el específico cuándo? ¿Hasta cuándo el específico? Y, Eterno. y también tuvimos dos candidatos a la presidencia de la República que ofrecieron en su campaña eliminar el específico al combustible. Mm, Ninguno de los dos lo cumplió. mm. Así que, No, no, porque al final es un... Mira, yo creo que ojalá la gente comprenda la importancia que tiene de repente cuando los gobiernos presentan, perdón, los ujú, presidentes, los candidatos ujú. presentan programas de gobierno. Y después que lo cumplan, pero es que no les Porque pasa nada después. primero, la credibilidad tiene que Ujú, estar en aquellos que de alguna manera prueben o hayan probado que efectivamente cumplen lo que lo que dicen, prometen, lo que claro. prometen. Y segundo, tampoco seamos ingenuos, porque muchos nos van a venir a prometer muchas cosas que Ujú, son imposibles de cumplir. Pero también hay que poner claridad y acento en cómo se recauda impuestos en Chile. Porque lo que está ocurriendo hoy día es que el país se financia con los impuestos del cobre, con lo que el cobre entrega al país. Ahora el litio, que también tenemos ahí la estrategia del litio, pero también hay una recuperación de platas que todavía no se logra avanzar mucho en eso y que tiene que ver con la gente que elude los impuestos, la elusión de impuestos. Cuando nosotros, y lo pongo de ejemplo, porque ujú, creo que es valioso, cuando nosotros propusimos esto de la reforma tributaria ujú, en marzo del 2022, ya el ministro Marcel plantea la reforma tributaria, recaudar más fondos de impuestos, pero no para el común de la gente, sino para el que está eludiendo los impuestos, que hay mucha elusión de impuestos hoy día en Chile. Eh, por ejemplo, la gente tiene una empresa aquí, pero no pagan aquí sus tributos, lo pagan en otros lados. Eso es una forma también de eludir impuestos. Entonces, ¿qué es lo que estaba planteado en esa reforma tributaria? Era justamente el objetivo principal, era un 70% de esa recaudación de impuestos iba a ir a la reforma de pensiones, porque había que mejorar la PGU, ujú, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? No pasó. ¿Te acuerdas que le hicieron la cruz en el Congreso claro. a No, la no, no, reforma no. tributaria? Porque detrás de cada uno de nuestros diputados y senadores, de los que votaron en contra, también hubo un lobby. Y ese lobby lo hicieron los que eluden en los Ujú, impuestos o ujú, los que no quieren pagar más impuestos. claro. ¿Ya? Entonces,
cuando el ministro Marcel se vio con esa disyuntiva de que efectivamente la reforma tributaria iba a afectar también esto de no pagar no poder pasar por el Congreso con la Ujú. reforma, iba a perjudicar la segunda reforma más importante para este país, que era la reforma de Una pensiones. reforma de pensiones, ¿Qué es sí. lo que tuvo que hacer? Separó el proyecto original en dos, Ujú. ¿ya? Y el primero fue el pacto fiscal, que se logró avanzar en el Congreso y se tradujo efectivamente en una recaudación de impuestos no tan amplia como la que esperábamos, Ujú. pero que permitiera financiar la PGU. Por eso es que la PGU hoy día tiene la posibilidad de subir a 250.000 pesos como piso de pensiones en Chile, pero también decir que cuando yo le comento a la gente es en 3 etapas, porque lo que se logre recaudar este año va a servir para los que tienen 82 años y más que logren alcanzar los 250. Pero el próximo año viene una nueva recaudación con otras, digamos, con otros impuestos que no se están pagando, y entonces vamos a poder pensar en pagarle a todas aquellas personas que tienen 75 años. Y después el 2027 va a significar un aumento para todos los de 65 años. Pero ¿por qué se tuvo que hacer así? Porque, claro, tú tienes que asegurar la recaudación del año 2025, Ujú. asegurar la recaudación del año 2026 y luego la recaudación del 2027. Entonces, unido todo eso, nos va a permitir avanzar con una PGU que tenga un piso mínimo de 250.000 pesos, que es poco. O sea, si me preguntáis hoy día, Ujú. pero es poco porque hay mucha gente en Chile que, que son nuestros padres, nuestros abuelos, que no tenían contrato de trabajo. Eso no significa que no hayan trabajado, sino que no tenían contrato de trabajo. Y como no lo tenían, la asesora del hogar, Bueno, acuérdese que también los maestros, en- antiguamente, si usted no tenía una cierta cantidad de años cotizados, ¿m? su jubilación era cero. Exacto, era Tenía, equivalente a cero. entonces, Entonces, esa gente quedó fuera del sistema. fuera del sistema, y la forma de recogerlos es esta, Ujú. es a través de la PGU, porque la PGU ¿Cómo se financia? Es lo bueno ahora. es independiente la PGU del resto de la reforma. Por lo tanto, todas las Ujú. personas de 65 años y más tienen que postular a la PGU. Y ahí le paso el aviso a los que me están viendo, postulen a la PGU, porque hay mucha gente que dice, no, si no es para mí, no señora. Hoy día quedan fuera solo las personas que tienen una pensión de 1.200.000 pesos. Por lo tanto, usted que no cotizó, usted que trabajó en su casa, porque fue reconocido por primera vez el trabajo no remunerado Ujú. de cientos de mujeres, de miles de mujeres, hoy día tiene usted derecho a la PGU, porque el Estado le está reconociendo ese aporte que le hizo a la patria también, cuando crió hijos, cuando lavó la ropa, cuando hizo la comida, cuando fue a dejar a Ujú. sus hijos a la escuela, y no, eso no significó eh, otra cosa sino que dedicarse a la familia. Eso también tiene un valor. Y por fin decimos que es trabajo no remunerado, ¿ya? Porque hoy día parece que tiene validez Pero lo solo si tú trabajas reconocemos, fuera de tu casa. pero lo reconocemos como trabajo. Eso es lo Exacto. importante. Eso es lo importante. Y que se compensen esas cosas que no eran justas. Exacto. Muy bien, excelente. Yo creo que va a estar muy bien en su exposición que va a hacer usted Hoy día con hoy nuestras con contadoras y contadores. los contadores, las contadoras que son Sí, tan importantes para nosotros, para todos los procesos productivos, para todas las empresas de diverso tamaño. Todos tenemos un contador que nos va guiando en lo que tenemos que hacer sí, y sobre todo lo importante, no caer en falta. y sí. Y que estudiaron para hacer, y por eso Claro, se están capacitando hoy día, pues ves. claro que sí. Muchísimas gracias por Muchas venir. gracias a ustedes por Hemos la conversado entrevista. entonces con Sandra Quintana, nuestra Seremi del Trabajo de Bio Bio, y será hasta la próxima oportunidad, ojalá que sea pronto. Esperamos. Hasta la próxima.